En esta nueva lección lo que vamos a revisar es la NIA 320 en función de la importancia relativa para que la podamos, digamos, implementar dentro del trabajo de una auditoría. Y entonces, lo que vamos a revisar es la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Arrancamos revisando lo que viene siendo el alcance de la norma internacional, la cual trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. La NIA 450 explica el modo de aplicar la importancia relativa para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y en su caso de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la importancia relativa en el contexto de la auditoría. Los marcos de información financiera a menudo se refieren al concepto de importancia relativa en el contexto de la preparación y presentación de estados financieros. Aunque dichos marcos de información financiera pueden referirse a la importancia relativa en distintos términos, por lo general indican que las incorrecciones incluidas, las omisiones se consideran materiales si individualmente o de forma agregada cabe prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que concurren y se ven afectados por la magnitud o la naturaleza de una incorrección o por una combinación de ambas. Y los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se basan en las consideraciones de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en su conjunto. No se tiene en cuenta el posible efecto que las incorrecciones puedan tener en usuarios individuales específicos cuyas necesidades puedan ser muy variadas. Dichas indicaciones, si están presentes en el marco de información financiera aplicable, proporcionan al auditor un marco de referencia para determinar la importancia relativa a efectos de la auditoría. Sin embargo, si el marco de información financiera aplicable no incluye una indicación sobre el concepto de importancia relativa, las características mencionadas en el apartado 2 proporcionan al auditor dicho marco de referencia. Cuando dichas indicaciones sí están presentes en el marco de información financiera aplicable, proporcionan al auditor un marco de referencia para determinar la importancia relativa a efectos de la auditoría. Si el marco de información financiera aplicable no incluye una indicación sobre el concepto de importancia relativa, las características mencionadas en el apartado 2 proporcionan al auditor dicho marco de referencia. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su juicio profesional y se ve afectada por su percepción de las necesidades de la información financiera de los usuarios de los estados financieros. En este contexto, es razonable que el auditor asuma que los usuarios tienen un conocimiento razonable de la entidad económica y empresarial, así como de la contabilidad, y están dispuestos a analizar la información de los estados financieros con una diligencia razonable. También deben de comprender que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa, y además son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios en las consideraciones de hechos futuros. Por lo tanto, se toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros. El auditor aplica el concepto de importancia relativa tanto en la planeación y en la ejecución de la auditoría como en la evaluación del efecto de incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría y en su caso del efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, así como en la formación de la opinión a expresar en el informe de auditoría. Entonces aquí ya vemos la guía de aplicación en la cual nos viene a aclarar estos conceptos y dice que en la realización de una auditoría de estados financieros los objetivos globales del auditor consisten en obtener una seguridad razonable de dichos estados financieros en su conjunto, que están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error, permitiendo al auditor, por tanto, expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados
en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable, e informar sobre los estados financieros y realizar las comunicaciones que establecen las NIAs de conformidad con los hallazgos del auditor. Es decir, refuerza lo que dice la NIA 200, donde nos establece cuál es el objetivo global de la auditoría. El auditor alcanza una seguridad razonable mediante la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, y el riesgo de auditoría es el riesgo que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. El riesgo de auditoría es una función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección, y por lo tanto la importancia relativa y el riesgo de auditoría se tienen en cuenta a lo largo de toda la auditoría, en especial para identificar y valorar los riesgos de incorrección material, determinar la naturaleza de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría y evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas y, en su caso, sobre los estados financieros y en la formación de opinión que va a expresar el auditor en el informe de auditoría. Entonces aquí vamos a encontrar una situación adicional, que al planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre las incorrecciones que considera materiales. Estos juicios sirven de base para determinar la naturaleza, el momento y la extensión de los procedimientos que va a aplicar para valorar el riesgo. También para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material y la determinación de la naturaleza, momento y extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. La importancia relativa determinada al planificar la auditoría no establece necesariamente una cifra por debajo de la cual las incorrecciones no corregidas, individualmente o de forma agregada, siempre se consideran inmateriales. El auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones, aunque sean inferiores a la importancia relativa, atendiendo a las circunstancias relacionadas con dichas incorrecciones, aunque no es factible diseñar procedimientos de auditoría para detectar todas las incorrecciones que puedan ser materiales solo por su naturaleza. Sin embargo, la consideración de la naturaleza de las incorrecciones en la información a revelar es relevante para el diseño de procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos de incorrección material. Además, al evaluar el efecto de los estados financieros de todas las incorrecciones no corregidas, el auditor tiene en cuenta no solo la magnitud de las incorrecciones, sino también su naturaleza y las circunstancias específicas en las que se han producido, y al evaluar su efecto en los estados financieros. Entonces, la importancia relativa en el contexto de la auditoría nos permite identificar y valorar los riesgos de incorrección material que requiere la aplicación de un juicio profesional para identificar los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar, incluida en la información a revelar cualitativamente, en los que una incorrección podría ser material, y entonces nosotros tenemos que, al considerar si las incorrecciones en la información a revelar cualitativamente pueden ser materiales, y el auditor puede identificar factores tales como las circunstancias de la entidad durante el periodo de tiempo, el marco de información financiera aplicable, así como los cambios que se han producido en el mismo, y la información a revelar cualitativa, que es importante para los usuarios de los estados financieros debido a la naturaleza de la entidad. Esta ANIA entró en vigor el 15 de diciembre de 2009, y el objetivo es que el auditor pueda aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Aquí vienen algunas definiciones también, en las cuales nos dice que para efectos de la ANIA, la importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a una cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de importancia relativa establecidas para los estados financieros en su conjunto, y al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de incorrecciones no detectadas, no corregidas, supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. Y en su caso, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a cifras o cifras determinadas por el auditor por debajo de un nivel o niveles de importancia relativa para determinado tipo de transacciones, saldos
o información a revelar. Los requerimientos que nos establece la NIA nos dice que hay que determinar la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo a planificar de auditoría. Al establecer la estrategia global de auditoría, el auditor determinará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Si en las circunstancias específicas de la entidad hubiera algún tipo o tipos determinados de transacciones, saldos contables o información a revelar, que en caso de contener incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, cabría razonablemente prever que influyeran en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Entonces el auditor determinará también el nivel o niveles de importancia relativa a aplicar a dichos tipos concretos de transacciones, saldos o información a revelar. Y entonces vienen las consideraciones específicas para entidades del sector público que están establecidas en la guía de aplicación, en la cual nos dice que en el caso de una entidad del sector público, los legisladores y las autoridades reguladoras son a menudo los principales usuarios de sus estados financieros. Además, los estados financieros pueden utilizarse para tomar decisiones distintas a las económicas. La determinación de la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto en la auditoría de los estados financieros de una entidad del sector público se ve, por lo tanto, influenciada por las disposiciones legales o reglamentarias, pues así, obviamente, por las necesidades de la información financiera de los legisladores y del público en relación con los programas del sector público. Además de ello, tenemos que la utilización de referencias a efectos de determinar la importancia relativa para estados financieros en su conjunto, y entonces esto implica que la aplicación de un juicio profesional del auditor a menudo se aplique a un porcentaje, a una referencia elegida como un punto de partida para determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Entre los factores que pueden afectar la identificación de una referencia adecuada pueden ser los elementos de los estados financieros, ya sea los activos, los pasivos, los patrimonios, los ingresos o los gastos. O también si hay partidas en las que tiende a centrarse la atención de los usuarios de los estados financieros de una determinada entidad. Por ello, pues podemos utilizar para evaluar los resultados de los usuarios, pues que cuál es el beneficio en los ingresos o en los activos netos. O también nos podemos encontrar la naturaleza de la entidad, el punto de su ciclo vital en el cual se encuentra, así como el entorno sectorial y económico en el que opera. Y además podemos hacer también que la estructura de la propiedad de la entidad y la forma en que se financia pues sean efectos sobre los cuales nosotros pongamos atención para determinar el monto de la importancia relativa. O también la relativa volatilidad de la referencia. Tendremos que tener conocimiento del comportamiento de las cifras para poder definir cuál es el patrón. Como ejemplos de referencia que pueden resultar adecuados dependiendo de las circunstancias de la entidad, se incluyen las categorías de los resultados que figuran en los estados financieros, tales como el beneficio antes de impuesto, los ingresos ordinarios totales, el margen bruto y los gastos totales, así como el patrimonio neto total o el activo neto. El beneficio antes de los impuestos de las operaciones continuadas se utiliza a menudo para entidades con fines de lucro. Cuando el beneficio antes de impuesto de las operaciones continuadas es volátil, puede ser adecuada otras referencias tales como el margen bruto de utilidad o los ingresos ordinarios totales. En relación con la referencia elegida, los datos financieros relevantes por lo general incluyen los resultados y las situaciones financieras de periodos anteriores. Los resultados y la situación financiera hasta la fecha, así como los presupuestos y los pronósticos para el periodo actual, ajustados para tener en cuenta tanto los cambios significativos en las circunstancias de la entidad como los cambios relevantes en las condiciones del entorno económico o sectorial en que opera la entidad, y por ende tenemos que la importancia relativa se refiere a los estados financieros sobre los cuales el auditor emite su informe en el caso de que los estados financieros se preparen para un periodo superior o inferior a 12 meses, como puede ser el caso de una entidad de nueva creación o cuando está en un periodo de liquidación.
La determinación de un porcentaje a aplicar a una referencia elegida implica la aplicación de un juicio profesional y existe una relación entre el porcentaje y la referencia elegida de tal modo que un porcentaje aplicado al beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas será por lo general mayor que el porcentaje que se aplique a los ingresos ordinarios totales. Y entonces aquí vemos algunos parámetros para poderlo considerar. Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. Cuando el beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas es sistemáticamente un importe simbólico, como puede ser el caso de un negocio con un propietario en el que el propietario retira la mayor parte del beneficio antes de impuestos como remuneración, puede ser relevante como referencia el beneficio antes de remuneración e impuestos. Además, tenemos consideraciones específicas para entidades del sector público y en la auditoría de una entidad del sector público el costo total o el costo neto pueden ser referencias adecuadas para las actividades por programas cuando una entidad del sector público custodia activos públicos, los activos pueden ser una referencia adecuada. También tenemos el nivel o niveles de importancia relativo para determinar tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Los factores que pueden indicar la existencia de uno o más tipos determinados de transacciones, saldos contables o información a revelar, que en su caso de que contengan incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, quepa razonablemente prever que influyan en las decisiones que los usuarios toman de base en los estados financieros son entre otros los siguientes: si las disposiciones legales o reglamentarias o el marco de información financiera aplicable afectan a las expectativas de los usuarios respecto de la medición o revelación de determinadas partidas, la revelación de la información clave relacionada con el sector en el que opera la entidad, si la atención se centra en un determinado aspecto de la actividad de la entidad que se revela por separado de los estados financieros. Al considerar si las circunstancias específicas de la entidad existen dichos tipos de transacciones, saldos contables, información a revelar en los estados financieros, puede ser útil para el auditor conocer las opiniones y expectativas tanto de los responsables del gobierno de la entidad como de la dirección. Y entonces el auditor determinará la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de valorar los riesgos de incorrección material y de determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. La importancia relativa para la ejecución del trabajo habla de que la planificación de la auditoría únicamente para detectar las incorrecciones individualmente materiales pasa por alto el hecho de que la suma de las incorrecciones materiales individualmente consideradas pueden conducir a que los estados financieros contengan incorrecciones materiales y no deja margen para posibles incorrecciones no detectadas. La importancia relativa para la ejecución del trabajo se fija para reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas en los estados financieros supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. De igual modo, la importancia relativa para la ejecución del trabajo correspondiente a un nivel de importancia relativa establecido para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar se determina a fin de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas en esos tipos determinados de transacciones, saldos contables o información a revelar supere el nivel de la importancia relativa establecida para dichos tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar, por lo cual el cálculo debe ser mecánico e implica la aplicación de un juicio profesional. Se ve afectada por el conocimiento que el auditor tenga de la entidad y estará actualizado durante la aplicación de los procedimientos de valoración del riesgo y por la naturaleza y extensión de las incorrecciones identificadas en auditorías anteriores y en consecuencia por las expectativas del auditor en relación con las incorrecciones en el periodo actual. Revisión a medida que la auditoría avanza. El auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto en el caso de que disponga durante la realización de la auditoría de información que de haberla tenido inicialmente le hubiera llevado a determinar una cifra diferente. Y es una facultad del auditor que puede resultar necesario revisar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto
debido a un cambio de circunstancias ocurrido durante la realización de la auditoría y a nueva información o a un cambio en el conocimiento que el auditor tuviera de la entidad y de sus operaciones como resultado de la aplicación de procedimientos posteriores de auditoría. Si el auditor concluye que es adecuada una importancia relativa inferior a la determinada inicialmente para los estados financieros en su conjunto, determinará si es necesario revisar la importancia relativa para la ejecución de trabajo y si la naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos de auditoría y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores inicialmente establecidos siguen siendo adecuados. Y entonces la parte de documentación es que el auditor incluirá en la documentación de auditoría las cifras y factores tenidos en cuenta para su determinación. Es decir, la importancia relativa para los efectos de los estados financieros en su conjunto, cuando resulte aplicable el nivel o niveles de importancia relativa determinado para transacciones, saldos o información a revelar, la importancia relativa para la ejecución de trabajo y cualquier revisión de cifras establecidas a medida que la auditoría avanza. Entonces, con esta información espero que podamos tener una mejor comprensión sobre la NIA 320 y nos vemos en la siguiente.